Hey, te doy la bienvenida. Es un placer para mí saber que estás acá. Este archivo PDF que te bajaste y que te recomiendo que imprimas fue creado con la intención de compartir con vos una herramienta súper simple pero increíblemente poderosa. Es para ayudarte a tener una visión clara de tu progreso. Yo misma uso y he usado este instrumento para establecer hábitos como levantarme todos los días a las 5:30 de la mañana, meditar cada mañana después de hacer 15 minutos de ejercicios, escribir mis notas, planificar mi día y claramente avanzar en mi proyecto. Hubiera sido imposible para mí lograr todo esto sin este instrumento que estoy compartiendo con vos hoy. Hoy estos hábitos son parte de mi vida, de mi día a día, pero en su momento de verdad necesité esta herramienta. Me ayudó muchísimo a tomar conciencia, sobre todo de cuántas veces lo lograba y cuántas veces no. No se trata de juzgarnos, sino de saber dónde estamos y seguir intentándolo. Es posible que la primera semana lo logres muy pocos días, pero si seguís intentándolo en cuestión de 1 o 2 semanas, ese hábito va a formar parte de tu esencia. Y es así como vas a poder sumar otro hábito positivo a tus costumbres. Si no está en mi agenda, no existe. Esto podría parecer arrogante, pero de verdad es una forma de ser conscientes. Nuestra vida está llena de informaciones, de tareas, de obligaciones, de pensamientos. Es un bombardeo constante. Y no todo puede ser prioridad, pero parecería que todo es urgente. Darle a nuestro cerebro el regalo de liberarlo de los pensamientos desconectados con lo que elegís que sea tu presente y tu proyecto para priorizar es fundamental. Que tu agenda sea la que se encargue del resto. Y esta planilla te sirve para eso. Dar espacio real en tu agenda a cualquier hábito es el primer paso para no perderte en el proceso. Estás buscando un cambio y te recomiendo que hagas que valga. Entonces, tómate un minuto para decidir cuándo vas a dedicar tiempo de tu día a este nuevo hábito y en qué momento del día vas a reservar este espacio para vos, para estar conectada con vos misma y con este nuevo hábito. Imprimí esta tarjeta para cada hábito que quieras incorporar. Te recomiendo que no quieras cambiar tu mundo de golpe. 1 o 2 hábitos a la vez es más que suficiente, al menos durante la primera semana. Concéntrate en estos 2 o 3 hábitos, es clave, te va a ayudar a generar un impacto significativo. El resto de hábitos los dejas para después. El poder de las pequeñas acciones constantes. Las grandes transformaciones empiezan con pequeños pasos. Cuando nos enfrentamos a un bloqueo o a un deseo de cambio, por lo general tendemos a pensar que necesitamos grandes cambios o transformar todo al mismo tiempo, pero el verdadero progreso sucede con constancia, no con perfección. Los estudios nos muestran que necesitamos 7, 21, 42 y hasta a veces 60 días de acción repetida para reprogramar nuestra mente y convertir esos hábitos en parte de nuestra vida. Dedicarle 30 minutos al día o empezar al menos con 15 a tu nuevo proyecto, a tu sueño, a tu nuevo hábito, puede parecer poco, pero con el tiempo se va a convertir en una confianza dentro tuyo, en claridad y en resultados tangibles. Confía en el proceso. Esto es algo que me vas a escuchar repetir 1 millón de veces. Estar abrazando o estar comprometida con el proceso más que con el resultado es lo que te va a ayudar a ver cambios. Cada pequeño paso es un mensaje poderoso para vos misma, que se transforma en un soy capaz, estoy comprometida y estoy avanzando, más allá de no poder ver el resultado. No necesitas tener todo resuelto hoy. Es el primer paso. Empieza ahora, abraza la imperfección y celebra cada paso como una pequeña victoria. Tu objetivo y pasos diarios. Fija tu objetivo general. Imprimite el file, pensá cuál es tu objetivo puntual, más allá del objetivo general, el objetivo diario. Fijar el objetivo diario es fundamental. Por ejemplo, si tu meta es escribir un libro
pero no encontrás el momento, o si tu meta es bajar de peso y no encontrás la manera para dejar de comer ciertas cosas o de hacer ejercicios. Cada uno de estos objetivos necesita una planilla distinta. Entonces, elijamos escribir un libro. El objetivo general va a ser ese, escribir un libro. Pero el objetivo diario, y ahí es donde yo quiero que te concentres, es escribir 2 páginas al día. Comprometerte con vos misma con un periodo de tiempo de 7, de 21 días, de 42, de 60, lo que sea. Toma la decisión y rellena la primera parte de esta ficha, así sabes el objetivo que tenés. Marca tu progreso. Cada día que cumplas con este compromiso, márcalo en tu tarjeta. Si tu compromiso era para escribir tu libro, escribir 2 páginas por día durante 42 días, vas a marcar con un tilde cada vez que lo logres y vas a marcar con una X cada vez que no lo logres. Usa este tilde como un signo de OK, o podés usar cualquier otro signo. Esto va a mandar una señal clara a tu cerebro. Hoy decide avanzar a pesar de las distracciones externas o a pesar de las cosas que sucedieron. Si un día no lo lográs por una enfermedad o por algo que no pudiste evitar, marca una cruz. Esto no es un fracaso, sino una guía para entender cómo estás manejando tu tiempo. Un consejo: evita acumular más de 3 cruces seguidas. Y te digo por qué. No tiene que ver con que haya un fracaso en el proyecto o lo que sea. Es porque cuanto más dejes pasar el tiempo en este esfuerzo que estás haciendo, sobre todo al principio, más te va a costar volver. Este es un punto donde podrás empezar a alejarte de tu objetivo y a perder los hábitos positivos que ya se estás tardando de incorporar. La reflexión final sería: si no estás haciendo algo tangible para vivir una vida mejor, estás haciendo algo intangible pero igualmente poderoso para limitarte. Esto es claro. Cuando te pones objetivos claros y cuando tratás de empujar para poder conseguirlos, estás haciendo algo que te lleva a un lugar mejor. Si no estás haciendo nada, estás haciendo algo que te aleja de tu deseo sin que te des cuenta. Si sentís que querés un cambio pero no lo lográs mantener el ritmo o la constancia, esta herramienta puede ser lo que necesitas. A mí me ayudó muchísimo. Y acordate, acá no estamos hablando de cambios mágicos ni infalibles, estamos hablando de procesos, caídas y reinicios. Lo importante es que cada paso que des sea un paso hacia adelante, acompañándote, cuidándote y entendiéndote. De verdad, sos tu recurso número 1. Si vos no crees en vos, nadie va a creer en vos. Si vos crees en vos y empujás con ese proyecto a través de cambiar un hábito cada semana o cada día en los que sea aún difícil, vas a ver que las cosas van a empezar a cambiar. Usa esta herramienta como un medio para descubrir tus talentos y alcanzar tu máximo potencial. Confiar en vos misma, en tu proceso y en tus pequeñas acciones te va a llevar muy lejos. Bueno, espero que este instrumento te sirva. Gracias por estar acá y permitirme compartir con vos un instrumento que a mí de verdad me cambió la vida. Espero que seas consciente que la protagonista de este proyecto sos vos. Aceptar esta herramienta y usarla a tu propio ritmo es fundamental. Después contame cómo te fue y acordate, estoy acá para acompañarte.